Lenguaje universal, espacio infinito, por aquí pasarás y pasarán algún espacio abierto. ¿Se escucha, Lino? Sí, Hola, mucho gusto. Luis Hernández, el profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces, es algo que sus canciones quedan en nosotros, nos las aprendemos, nos hacen revivir momentos y más allá del talento y la expresión que puedan presentar, vemos en ellas un sentido literario, una formación de una lírica totalmente elaborada, pensada, y eso me gusta mucho porque se nota que es una propuesta con análisis y no es una propuesta que simplemente es una ocurrencia por lograr un son que pegue o lograr algo que logre que las masas se vuelvan como locas, sino que siempre hay un sentido, yo le encuentro siempre un sentido literario, metáforas muy particulares, figuras literarias y un lenguaje muy interesante. Yo me pregunto esto, Lilo, ustedes deben de tener un bagaje cultural súper amplio, ¿verdad? Para poder escribir de esta forma. sí, hay de todo. Yo creo que más que nivel literario, yo iría por más que todo. Nosotros somos nos escuchamos a nosotros mismos mucho. O sea, yo soy muy fanático de la filosofía de Iñaki y viceversa, de la filosofía interna, de la jerga de Servilla o de Tony. Nosotros tenemos como un mundo imaginario que ya tiene más de 25 años de vida. Entonces, yo creo que es un poco de eso. Hay mucho de literatura latinoamericana, mucho literatura norteamericana, inglesa, pero de una manera yo diría no intencional, que queremos ser los tipos más eruditos y literarios del mundo. Al contrario, nosotros siempre tratamos de concentrarnos en que las cosas sean lo más simple posible para que lo entiendan la mayor cantidad de gente posible y que el mensaje llegue más allá. En esa locura nos perdemos siempre en imaginarios, en simbologías muy de nuestro mundo, en palabras, en lugares, en países, en gente y en cosas que no existen en el mundo real, pero para nosotros sí, y que poco a poco yo creo que van tomando, se vuelven realidad. O una sola Ya canción sea... cumpliendo el papel de una sola metáfora. Por ejemplo, a mí me gusta mucho El mono y la culebra porque es una metáfora de vida, con una introducción, con un desarrollo y una conclusión a todo lo que en el argumento y la trama se maneja, pero vivida en melodía y con un ritmo muy particular, que tiene su toque latino, que tiene su toque de rock, que tiene su toque alternativo, y eso, esa mezcla de sonidos, yo siempre me he preguntado, ¿es porque ustedes, digamos, cada uno maneja un concepto diferente o todos son así de manejar varios conceptos? Porque es muy integral la música de ustedes. ¿Cómo logran eso? Sí, digo, todos somos personas muy diferentes en esencia, pero tenemos un bien en común y como yo creo que nos basamos mucho en el debate y en el entendimiento a la vez. Eh, Hay canciones de autor, hay canciones muy personales en el catálogo de Señor Lu, pero hay otras canciones que son muy de grupo, de pandilla, de que nosotros hablamos de nosotros como un conjunto de varias personas que hacen algo más fuerte de lo que podríamos hacer individualmente. Es mucho la filosofía de lo que crecimos en los 80, mucho con Voltron, con Mazinger, con robots que eran mezclas de varios componentes o varias personas, algunas remotamente que estaban en el radio, me explico, en la torre de controles. Nosotros tenemos personajes como esos que no salen en el escenario, que no están en el ojo común. Por ejemplo,
El mono de la culebra es una canción que la escribió casi toda nuestro amigo Jonathan Harker, que él ha hecho todas las portadas de los discos, muchos videos, es creador de mucho de nuestro lenguaje visual. Entonces, él sí es una persona increíblemente erudita en cuanto a literatura y a historia y esas cosas, y quizás haber crecido con él o convivido con él, uno va absorbiendo toda esta cultura y al final podemos expresarla, vuelvo y te digo, por estar desconectado, porque nosotros estamos hablando de este mundo que para nosotros es real, de estas ideas y esta filosofía que para nosotros. Claro, yo siempre me he preguntado, hablando de los personajes enigmáticos que tienen ustedes, ¿quién es Julio Gago? ¿De dónde sale Julio Gago? Ese es un personaje muy interesante porque representa como el pueblo. Sí, Julio Gaba era un personaje histórico de la televisión panameña, de la publicidad, como un personaje que salía en unos comerciales de un supermercado. Entonces, eso, la canción esa tiene un sample de el mismo tipo que hacía la música para esos supermercados. Es un enredo de No, y cultura fíjate interna panameña, pero al hay, final es hay otro universal. que me dice, llegaste con flores y ahora tienes pura maleza. ¿Cómo no, no recuerdo ahorita el nombre, pero esa canción es como un rap, es como un hip hop, ¿verdad? Eso, ¿qué motivaciones es por la influencia que hay del reggae panameño que tuvieron, de hip hop, de dancehall? ¿Qué influencias hubo para, digamos, salirse del perfil que uno siempre los imagina como es el rock alternativo a particularidades como esta canción? Digo, eso es muy cotidiano para nosotros, el danza, el reggae y todo. Yo creo que no hace falta salirnos de ninguna fórmula para llegar a eso. Más que todo es con quien convivimos en ese momento. Esa canción salió también mucho creo que era un beat que tenía Iñaki hecho ahí, el dancehall ese. Y en ese momento conocimos a un muchacho que se llamaba Jaco, así con Y, que desapareció, nadie sabe dónde está. Quisiera volver a verlo, que tenía una pluma muy bonita, muy de barrio, y entonces él estaba ahí, hizo la canción, el verso ese lo grabó y ahí quedó. Eso fue hace 1000 años. Sí, claro, es porque, digamos, vamos preguntándote poco a poco sobre toda la carrera hasta llegar al último álbum, donde está Jazz Fest, si no me equivoco, ¿verdad? Que esta canción para mí es algo tan sublime y tan bien elaborada que es como la prueba de toda la evolución que han tenido durante años, desde pasar por Números Rojos, ese tipo de sonido muy particular que hasta lo percibo en un Portishead, que hasta lo percibo en un Tricky, también lo percibo en un disco de 1978 de Eric Clapton, lo percibo en un J.J. Kell. Son como muchas cosas que yo voy sintiendo ahí, tal vez incluso en el acomodo de las oraciones, algunas canciones de Bob Dylan. Entonces, esta canción con los arreglos del trombón y todo, y el resto de la letra, me parece muy bien lograda, muy bien lograda. Es de estas canciones que ustedes cuando la terminaron dijeron, nos quedó pero en la fama, nos quedó como a lo máximo. Sí, esa es una de mis canciones favoritas, yo diría también de cómo quedó. Ahora que dices todas esas descripciones, digo, hacen sentido, porque es una canción que la compuso Iñaki. Iñaki es muy dado a componer bossa novas, como bossas, muy brasileño en su composición. Los acordes y todo, que son acordes de jazz, ¿no? Pero a él le gusta mucho la música brasileña y una canción que fue compuesta como eso, pero tiene un montón de guitarras como de rock, como de Sí, country, pero sí blues. tiene ese sonidito a Sergio Méndez, a Gilberto Sí, Gil. una mezcla muy loca, muy loca, muy loca. Y el tipo que la canta es como cantante de reggae también, es un enredo. Sí, no, por O eso sea, el a mí el personaje, el señor... personaje, el personaje que yo me tuve que meter ahí es un personaje complejo, sí,
como A mí bastante el internacional. señor Luke siempre me ha parecido fascinante por eso, porque yo siento personalmente, y es una opinión que la comparto con algunos amigos, que ustedes en ningún momento se vendieron o se han vendido. Siempre han sido ustedes. Nunca se les perdió esa voz interna en busca del billete, como ha pasado con muchos. Nunca se les vio como ese afán de decir, bueno, vamos a salirnos de lo que realmente somos como esencia, sino que más bien vamos a depurar todo lo que hemos venido trabajando y vamos a ir mejorando y puliendo. Entonces no sé hasta qué punto compartís esta opinión. Sí, digo, nosotros, como te digo, nunca hemos pensado mucho las cosas, simplemente nos dejamos guiar por la canción en cierto momento, por cómo queremos que suene eso, o- pero no es que estamos tratando de no hacer algo o de hacer algo. El concepto de venderse es un poco complicado porque sí, en la verdad, toda nuestra carrera hemos estado tratando de vendernos para que nos escuche más gente, pero es diferente. Yo creo que nosotros nos entendemos rápidamente con la persona que está lista y abierta a escuchar nuestra música y ahí vamos creando una familia, ¿no? Que es lo que nos pasó en Costa Rica, lo que nos ha pasado en muchos lugares. Eh, Quizás sin la infraestructura, que quizás eso es a lo que te refieres, ¿no? La infraestructura de un... Y las plataformas, y no solo, digamos, verlo de esta manera. Yo siempre he visto que, por ejemplo, hay grupos que pueden ser geniales, comerciales, y no dejan de ser ellos, como siempre lo fue, digamos, Pink Floyd, todas las grandes bandas. Pero hay unos que al volverse comercial, como dicen, pierden el respeto, porque ya dejan de ser ellos para convertirse. Ustedes yo siento que más bien cada día ganan más respeto, cada día su trabajo es más admirado. Incluso, por ejemplo, yo que trabajo en el mundo de la literatura, con mis estudiantes, muchas veces he analizado letras tuyas, letras del grupo, letras donde hemos interpretado incluso El mono y la culebra en una, ¿cómo se llama?, coreografía, con estudiantes de zona rural muy alejados, y ese mensaje ha llegado hasta esas zonas que son muy alejadas, gracias a que uno siempre trata, digamos, de hacerles ver que no es solamente lo que se ve en las radios, lo que está siempre dando una producción de algo de mucha calidad. Entonces, ¿hasta qué punto vos ves indispensable, digamos, que sean los fans los mismos artífices de llevarte el mensaje y la recomendación para que el grupo vaya creciendo? Eso ha sido algo totalmente indispensable. Nosotros no hubiéramos llegado a ningún lado sin los fans, sin la gente compartiendo la música y todavía seguimos dependiendo de eso. Yo creo que todo el mundo depende de lo mismo ahora en este tiempo en que la música se ha igualado un poco la oferta, ¿no? O sea, eh, pero sí, digo, los fans son indispensables en nuestra vida, en nuestra subsistencia. Yo los fui a ver a ustedes cuando vinieron al Jazz Café y estaba muy contento y de hecho te saludé y todo, fue así como muy rápido, nos tomamos una foto y yo quería preguntarles algo porque bueno, o sea, también este podcast es de comedia. ¿Hay alguna anécdota graciosa que les haya pasado como grupo en Costa Rica que quisieran compartir? Algo así que usted dijera, esto es lo más insólito, de lo más inesperado que me haya podido suceder. Costa Rica, digo, Costa Rica siempre nos ha tratado muy bien, pero en Costa Rica hemos tenido raptos, gente raptada, gente intoxicada, ¿Cómo? ¿Alguna anécdota perdidos, por ahí? perdidos, mucho café que se queda en el hotel. La verdad nosotros como somos bastante bien portados, nos pasan un montón de trastadas y de historias chistosas, pero siempre son Dentro de lo normal. livianas, yo diría. Nadie se mete en lío de que muy tarde en la noche, todo el mundo se porta bien, entonces por eso lo peor que le puede pasar a alguien que se le quedó todo el café en el baño del hotel o que comió mucho la noche anterior y se enfermó.
Y durante la escena, ¿alguna anécdota que ustedes recuerden que tal vez se les fue el sonido, se les fue algo y tuvieron que improvisar con algo? Ah, claro, sí. Por ejemplo, en Dominical nosotros estábamos tocando y se fue la electricidad. Y tuvimos que seguir cantando la canción entera. Me acuerdo que era esa canción Lo que hay, y la tuve que seguir cantando así a capela. Eso es lo Mi que mamá hay. siempre tiene unos cuentos, mi mamá siempre tiene un cuento de Rafael. Dice que ella fue a ver a Rafael una vez en concierto y que se fue la electricidad. Y el man dijo, tranquilo que voy. Y el man cantó como tres, cuatro canciones así a pulmón con un tipo, una guitarrita, y eso siempre a mí como que se me quedó en la cabeza. De que hay que estás cantando y de repente se va la electricidad, tienes que fajártela. Digo, si puedes, ¿no? Si no cantas que algo que nadie te va a oír independientemente, pero si puedes cantar y lo dimos y la gente cantó con nosotros, me acuerdo que terminamos la canción y bueno, todo se arregló en ese, o sea, en ese par de minutos pudieron reparar lo que se había dañado, ¿sí? ¿Y hay algún país con el que ustedes se sientan muy queridos? Es decir, algún país de América Latina donde ustedes se sientan que ese es nuestro segundo o tercer hogar. ¿Cuáles países en América Latina, digamos, han representado un apego más allá de Panamá? Panamá y Costa Rica. Costa Rica sigue siendo la... Aquí tenemos, como te digo, aquí tal vez no somos millones, pero somos a muerte. Sí, sí, el Costa Rica sigue siendo la meca de los loop. Por cierto, ¿de dónde viene el nombre del señor Loop? ¿Cómo fue que surgió el nombre? Que me lo preguntaban. Eso fue como un relajo nuestro de cuando estábamos muy jóvenes, que no teníamos jefe y nos inventamos un jefe que era el señor Loop, para poder terminar un par de las cosas que teníamos pendientes ahí. Y ahora, digamos, en cuanto a los chascos y anécdotas que les pasaron elaborando el primer álbum, ya una producción más madura como la de este último álbum, ¿ustedes sienten que hay una diferencia abismal tanto en concepto, tanto en propuesta y como recursos e infraestructura para poder elaborar el álbum? Digo, sí, hemos crecido mucho en todos los aspectos. Eh, Tú podrás ver que es el disco que tiene las canciones más cortas que hemos hecho en nuestra historia. Eh, y eso también dice mucho, digo, vamos a lo que vamos, estamos más claros a la hora de decidir qué hacer, de cómo grabar una canción. Iñaki, que es el que graba los discos, tiene mucho más experiencia grabando, mucho mejor equipo, mucho mejor estructura, o sea, el cuarto donde grabamos es mejor que el que teníamos antes. Han mejorado muchas cosas en el recurso humano también y en la tecnología que tenemos a mano, ¿no? Aparte de la composición se hace mucho más consciente para qué se está haciendo, para nosotros nos concentramos en tratar de llevarte a ti la experiencia del señor Lupe en vivo, lo más cercano a eso. Por eso es que las canciones a veces son más largas y le damos chance a que corran, a poder llamearlas, aunque sea un disco, bueno, dale, qué carajo, sí. La gente la está gozando, o sea, que dale. Hay una canción que a mí me evoca mucho, incluso desde la introducción, porque me hace pensar que es un lugar que significa mucho para ustedes. Bocas Town. Bocas es un lugar muy particular para ustedes. Sí, Bocas es una isla del Caribe, una isla panameña que más que el lugar en sí y cada apego sentimental que podamos tener cada uno con la isla, yo creo que representa como un lugar sagrado de un país se pierde por, simplemente por desarrollo de infraestructura o desarrollo inmobiliario, una isla en el Caribe, un santuario de corales, un montón de cosas que se perdieron por ya sea corrupción o por tratar de vender o por las bananeras o simplemente porque el mundo sigue rodando y hay cosas que no sobreviven, ¿no? Y esa isla es uno de esos ejemplos. Un lugar que era, aparte de un santuario natural y del país, o sea, de los panameños, un lugar con mucha historia indígena, mucha historia de inmigrantes africanos, mucha historia de Marcus Garvey, del Rastafari, vivió en Bocas un tiempo también, o sea, es un lugar con mucha mística y mucha historia que poco a poco se fue desapareciendo simplemente
desidia y por cosas de cómo avanza el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, de un lugar que fue un refugio para nosotros, para alguien, y de repente no está. Sí, como a partir del 96, 97, que fue que empezó a desarrollarse la zona, me parece. Otro de los aspectos que yo siempre les he admirado es como la mezcla de música de origen afro con el rock más inglés en muchas ocasiones. ¿Eso es intencional o simplemente va fluyendo y ustedes van armando? Sí, digo, como te dije, todas las cosas van pasando. Ahí están todas nuestras influencias puestas en la mesa, todas las cosas la energía que una canción te pide o que te trae. Todo está ahí. Digo, nosotros crecimos en un ambiente súper diverso, un ambiente musical súper diverso y eso es lo que nos gusta jugar con eso, ¿no? Jugar con las ironías, con las cosas que no se supone que deberían combinarse y a nosotros por alguna razón nos salen bien. Cuando tenías, digamos, 12 años o 13 años, ¿vos te visualizabas llegar hasta donde han llegado, que ha sido muy lejos y dando nada? ¿Pensabas ser músico? Cuando tú creces en un lugar como Panamá, tú no te puedes visualizar así. Yo creo que ahora quizás un peladito se visualiza y que "Ay, yo quiero ser como J Balvin o cualquier cosa, ¿no? Pero cuando nosotros éramos niños, tú no te podías visualizar más que nada, más que como un boxeador o deportista o no sé, pues. Pero el prospecto ese de músico exitoso internacional como panameño era un poco loco de imaginarse, pero digo, pasó en gran escala porque nosotros lo hicimos pasar, me explico, nosotros y la gente. Tocamos y nosotros seguimos haciendo música, la gente la siguió escuchando y poco a poco eso va creciendo y ya después eso nadie lo puede parar. Entonces yo creo que todo el mundo debería aprender de eso que nos pasó a nosotros, que es que tú tienes algo y tú lo haces y lo tiras para la calle para ver qué pasa. Y ahí poco a poco ahí se va uniendo la gente al barco. ¿Y ustedes como grupo, cómo fue que se conocieron? ¿Cómo fue que un día dijeron, mira, armemos una banda, nos gusta tocar? ¿Cuál es la historia del grupo que, digamos, que nos quisieras compartir? Con, musicalmente con Iñaki empezamos a jugar, ponte con un lapso de un año, jugamos, hicimos unas cosas, que muchas de esas cosas están en nuestro primer disco, ya después como más recopiladas y que él fue recogiendo retazos y le fue dando forma como disco y como canciones, ¿no? Yo conocí a Carlos, el bajista, ya de mucho antes, pero él estudiaba afuera, regresó a Panamá, nos juntamos nosotros tres, empezamos a hacer cositas. De repente se metió mi hermano Carlos, de repente el otro hermano Ñaco, mi otro, cuando hicimos así eran 7 8 personas tocando a la vez. Pasamos un par de años así, de repente hicimos una reducción de personal a 4, así, formación de rock, ¿no? 2 guitarras, bajo, batería. Y después poco a poco fuimos retomando la percusión y ahora somos de nuevo 7 personas. Sí, he visto. Ahora, sí recuerdo en un, perdón, sí recuerdo en un concierto que vos te levantaste, estabas tocando la guitarra, un solo de guitarra en el Jazz Café, creo que fue para el 2005, 2006, por ahí, 2004, te levantaste y fuiste a tocar el piano y luego como que agarraste la batería y yo me pregunto, ustedes son músicos multifacéticos, todos tocan de todo, ¿verdad? Y muchas veces en algunas canciones, aunque no sean, digamos, tradicionalmente, el que canta también canta o el que escribe también escribe otro y así. Sí. O sea, hay dos compositores más fuertes en el grupo, que es Iñaki y yo. Hay muchas canciones que las hace él y la gente llega donde me dice, Lilo, esa canción me encanta. Y es que yo la hizo este man. Entonces, eso me pasa muchísimo. Hay gente que escribe canciones que yo las veo y son sencillas de interpretar porque están tan bien hechas o tan llenas de sentimiento que nunca he tenido un problema interpretando una canción de Iñaki. Colaboro muy bien con él escribiendo canciones juntos. En cuanto a la multi-instrumentalismo, él toca de todo también. Y nosotros cuando grabamos también hay un montón de secretos ahí
de baterías y de bajos y de teclados, que tomaría mucho tiempo explicarlos. No, sí, yo por eso, pero yo admiro. O sea, eso no, son como, como unos niños en el estudio. Tú sueltas a Ñaca en un estudio y sale con un disco debajo del brazo. Entonces, Y, hay muchos personajes así en el grupo. Él, yo, hay otra gente que quizás toca un solo instrumento o dos, pero hay bastantes juguetones ahí. Servilla toca los teclados, toca el trombón, que si la concha, la vaina. Entonces, ahí la gente le gusta el juego. mira, y otra pregunta. Cuando van a tocar a algún lado, muchas bandas piden ciertos requerimientos que son, digamos, requisitos indispensables. ¿Tienen ustedes algunos requisitos como fuera de lo común que la ocupen para tocar? Lo común no, nuestros requisitos que a veces parecen que son una locura son los requisitos técnicos, que son de que, estos manes son unos locos, y que no, eso es lo que es. Nosotros va de frente va el señor Draxler Ramírez, de Costa Rica, casualmente, que es nuestro sonidista y es el jefe en esa vaina. De lo que Draxler no aprueba, no va. Nosotros, ese es nuestro estándar primero, la calidad técnica, la calidad de sonido del concierto que vamos a dar. Y después es simple, nosotros, como te dije, en el camerino hay si acaso una botella de whisky ahí por la mitad que dura como un año porque nadie se la toma. Hay un montón de comida, eso sí, café. No pedimos nada muy loco, sí, creo que hemos tratado de reducir las cosas para que el camerino no esté lleno de chécheres. Claro. Eso es importante, que haya pocas cosas pero ricas. Ah, no, buenísimo. Y bueno, ya para despedirnos, porque ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque si nos encantaría, bueno, que nos faltarían miles de cosas de preguntar del señor Loop. Quisiera preguntarle, digamos, ¿cuál es la propuesta de este último álbum? ¿Cuál es el deseo, digamos, de hacérselo como algo innovador? No sé, ahí me trabé en esa pregunta, hacerla toda confusa, pero me explico. Siempre, y es una pregunta bastante común en diferentes formas, ¿no? Lo innovador de este disco es que habla de niños, de hijos, de hijas, de esposas, de familia, de estufa, de arroz, de Sí, condimentos. totalmente O diferente de hace sea, 7 años. aquí no estamos hablando del final del mundo, ni de política, ni de perreo, ni nada de eso. O sea, si lo pones en el ámbito literario, es como un libro que te daría un montón de miedo sacar. Es como Forrest Gump. Como, Ah, sí, esto da miedo, pero al final la gente lee Forrest Gump y todo el mundo tiene ese cariño, me explico. Todo el mundo se identificó con Forrest Gump, pero yo estoy seguro que a esa gente le daba miedo sacar esa película porque creo que somos como demasiado inocentes de cierta manera, pero no, somos un montón de hombres viejos y con todas las canas y la experiencia, pero estamos en esa etapa de nuestra vida que queríamos hablar de algo bonito, del amor, de la naturaleza, y de echar para adelante, de la candela, del fuego, del calor, de la familia. Entonces ahí nos fuimos, nos metimos en eso y creamos este nuevo imaginario que es la leña que prende madera. sí, claro, ese es un disco que yo la verdad, quedé bastante admirado, aunque sigue siendo para mí, no sé, como en el corazón. Vícor tiene un peso, pero más de nostalgia, de sentimiento, de momentos que viví, pero este disco nuevo me parece, sí, exactamente, digamos, como ya la evolución después de 7 años de no haber sacado un álbum y mantenerse madurando la idea. La verdad es que mis respetos totales. Los admiraré siempre, ustedes serán mi banda favorita. Yo siempre he dicho, no me interesa Spinetta, no me interesa Cerati, no me interesa Bob Dylan, no me interesa Eric Clapton ni J.J. Cale, ni me interesa ninguno de esos grandes compositores. Para mí el señor Loop es el señor Loop y lo digo aquí, y después ahí tendré un montón de gente diciéndome que cómo voy a decir que el rock argentino no me interesa. Yo elijo lo que me gusta. A mí me gusta mucho J.J. Cale, ahora que lo menciono. Sí, claro, eso es After Midnight, escuchada por él es diferente que escuchada por Eric Clapton, por Sí, ejemplo. sí.
Sabroso. Buenísimo. No, eso sería todo. No te pregunto que cuándo vuelven, porque con esto de la pandemia no sabemos muy bien cuándo va a pasar, pero tenga seguridad de que en este podcast y en todo donde yo siempre salgo, siempre recomiendo a ustedes y a Carlos Méndez, que me parecen como algo fuera de lo común en Panamá y en América Latina, honestamente. La verdad es que... Muchas gracias. Sí, hace rato tenemos ganas de ir para la yogi. Hacer una reunión, hacer una reunión ahí espiritual en la yogi. Claro, buenísimo. Bueno, eso ha sido todo, Lilo. Un gusto que nos hayas acompañado. Esperamos vernos pronto. Un abrazo.